En la lectura del testamento, mi esposo billonario dejó millones de dólares para cada uno. Yo solo recibí $50. Mi hija sonrió. Mi yerno se rió. Yo no dije nada, mirando fijamente el dinero que él me dejó. Había hecho una anotación discreta en él. En el banco, el gerente me miró y se congeló. Pero eso fue después. Déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento. La sala del despacho jurídico olía a madera cara y silencio tenso. Estábamos todos allí. Cynthia, mi hija, con su traje color marfil que costó más de lo que yo gasté en ropa durante todo el año pasado. Luis, mi yerno, revisando su teléfono cada 30 segundos como si el mundo no pudiera funcionar sin él. Los empleados de confianza de mi esposo, serios, con las manos cruzadas sobre el regazo. Y yo, sentada al fondo, donde siempre estuve. Invisible. El abogado Miguel carraspeó. Tenía esa voz grave que usan los hombres importantes cuando están a punto de cambiar vidas. Procederemos con la lectura del testamento del señor Rodríguez. Nadie usó su nombre de pila. Ni siquiera yo en ese momento. Era como si ya se hubiera convertido en una institución, no en la persona que conocí. A mi hija Cynthia Rodríguez le heredo la suma de $5 millones. Cynthia dejó escapar un suspiro. No de alivio. De confirmación. Como quien verifica que el pedido del restaurante llegó exactamente como lo ordenó. 5 millones. Suficiente para comprar 3 casas en el barrio donde creció. Suficiente para no trabajar nunca más si así lo decidiera. A Luis Márquez, mi yerno, le heredo $2 millones como reconocimiento por su apoyo a la familia. Luis asintió levemente, como aceptando algo que ya sabía que le pertenecía. Vi cómo sus dedos tamborileaban sobre el brazo del sillón de cuero. Cálculos mentales. Inversiones. Oportunidades. Su cerebro ya estaba gastando ese dinero antes de que las palabras terminaran de resonar en la habitación. Miguel continuó. A Pedro Salazar, mi asistente personal durante 20 años, $1 millón. Pedro, sentado 3 sillas a mi izquierda, se llevó la mano al pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese hombre había trabajado 6 días a la semana durante 2 décadas. Ese millón era respeto convertido en números. A Francisco Delgado, mi chofer, $500,000. Francisco, que nos llevó a todos lados durante 15 años, que conocía cada secreto porque escuchó cada conversación en ese auto, bajó la cabeza. Lo vi secarse discretamente el rabillo del ojo. Uno por uno, Miguel fue nombrando personas. El jardinero. La administradora de propiedades. El contador. Todos recibieron algo. Cantidades que cambiaban vidas. 200,000. 300,000. 100,000. La sala se llenó de suspiros contenidos, de gratitud silenciosa, de futures que acababan de transformarse. Y luego Miguel pronunció mi nombre. A Marisol Rodríguez, mi esposa de 40 años. El silencio cambió de textura. Ya no era expectativa. Era algo más denso. Más incómodo. Todos se inclinaron hacia adelante. Cynthia dejó de respirar. Luis guardó su teléfono. Pedro me miró con algo parecido a la compasión anticipada. Le heredo un billete de $50. Nadie se movió. Fue como si el tiempo se detuviera dentro de esa oficina con vista a la ciudad. $50. Ni siquiera un cheque. Un billete físico que Miguel sacó de un sobremanila y deslizó sobre la mesa hacia mí. Cynthia abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Y entonces, tan sutil que casi pude convencerme de que lo imaginé, las comisuras de sus labios se elevaron. Una sonrisa microscópica. Del tipo que aparece cuando algo que esperabas en secreto finalmente se confirma. Luis no tuvo ese autocontrol. Se rió. Una risa corta, casi un resoplido, que intentó disfrazar como tos. Pero yo la escuché. Todos la escuchamos. Era el sonido de alguien que acaba de ganar algo sin siquiera competir. Extendí la mano y tomé el billete. Mis dedos no temblaron. Eso lo sorprendió. Podía sentir sus miradas clavadas en mí, esperando lágrimas, gritos, súplicas de explicación. No les di nada. Solo tomé ese papel gastado, arrugado, que parecía sacado de una cartera olvidada en un cajón.
Lo sostuve contra la luz que entraba por la ventana. $50. Y entonces lo vi. En el margen superior derecho, con tinta tan clara que casi desaparecía contra el diseño del billete, había algo escrito a mano. Números. Una secuencia que no tenía sentido inmediato. Parecían coordenadas. O un código. La letra era inconfundible. Era suya. Debe haber un error, dijo Cynthia finalmente. Su voz sonaba preocupada, cargada de esa falsa compasión que usan las personas cuando quieren parecer amables frente a testigos. Mamá, esto no puede ser correcto. Papá te amaba. Doblé el billete con cuidado y lo guardé en mi bolso. No hay error, murmuré. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Más firme. Miguel me observó por encima de sus lentes. Había algo en sus ojos. Conocimiento. Como si supiera algo que el resto de la sala ignoraba. El testamento es claro y fue redactado con plena lucidez mental del señor Rodríguez. Está certificado por 3 testigos independientes y un evaluador psicológico. Pero $50, insistió Luis, ya sin molestarse en esconder su diversión. Después de 40 años de matrimonio. Eso es, bueno, es casi insultante, ¿no? Casi insultante. Como si hubiera un nivel aceptable de insulto. Me quedé mirando mi bolso, donde descansaba ese billete que todos consideraban una bofetada. Pero yo sentía esos números escritos a mano. Esa caligrafía que conocía mejor que la mía propia. 40 años leyendo sus notas. 40 años descifrando su forma particular de escribir el número 7. El 2 que parecía una Z. ¿Hay algo más en el testamento que deba saber? Pregunté directamente a Miguel. El resto de los bienes, propiedades y activos serán administrados según las cláusulas especificadas en documentos complementarios. Usted recibirá una notificación formal en los próximos días. Notificación formal. Palabras vacías que no explicaban nada. Cynthia y Luis intercambiaron una mirada. La vi calcular. Si yo solo recibía $50, significaba que había más para repartir. Mucho más. La casa donde vivíamos. Las propiedades. Las cuentas. Las inversiones. Mi esposo había construido un imperio de $800 millones. $50 era menos que la propina que dejaba en restaurantes. Mamá, Cynthia se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Podía sentir la frialdad a través de la tela de mi vestido color gris. Quédate tranquila. Luis y yo cuidaremos de ti. No te faltará nada. No te faltará nada. Como si ya hubiera perdido todo. Como si esos $50 fueran una sentencia de dependencia. Me puse de pie. Todos me miraron. 60 años cargados en mi espalda, 40 de ellos dedicados a un hombre que acaba de dejarme la propina del olvido frente a toda su corte. Gracias por su tiempo, Miguel, dije, estrechando su mano. Él la sostuvo un segundo más de lo necesario. Señora Rodríguez, murmuró en voz baja, lea bien lo que recibió. Salí de esa oficina en silencio. Detrás de mí, escuché murmullos. Cynthia hablando con Luis. Pedro consolando a Francisco. Todos procesando sus futures recién adquiridos. Todos olvidándose de la mujer que acababa de recibir $50 como recompensa por 4 décadas de vida compartida. En el elevador, sola, saqué nuevamente el billete. Lo miré bajo la luz fluorescente. Esos números manuscritos. Esa anotación tan discreta que cualquiera la pasaría por alto. Pero yo no era cualquiera. Yo era la mujer que organizó cada detalle de su vida durante 40 años. La que sabía cómo pensaba, cómo planeaba, cómo protegía lo que amaba. Las puertas se abrieron en la planta baja. Salí al estacionamiento. El auto de Cynthia estaba 3 espacios más allá. Negro. Importado. Comprado con el dinero que su padre ganó. Me pregunté si alguna vez pensó en cómo se ganaba ese dinero. En las noches sin dormir. En las decisiones imposibles. En el precio de construir algo desde cero. Subí a mi auto. Viejo. Confiable. Comprado hace 10 años porque me gustaba su color. Puse el billete sobre el tablero y lo observé mientras el sol de la tarde lo iluminaba. Y entonces lo comprendí. Esos no eran números aleatorios.
Era una dirección. Coordenadas bancarias. Un código de acceso. Mi esposo no me había dejado $50. Me había dejado una llave. Conduje hasta casa en piloto automático. Mis manos sostenían el volante, mis ojos seguían el tráfico, pero mi mente estaba completamente en otra parte. En esos números. En esa caligrafía. En la forma en que Miguel me había mirado cuando dijo lea bien lo que recibió. 40 años no pasan en vano. Aprendes a leer silencios. Aprendes a descifrar miradas. Aprendes que las personas importantes nunca dicen todo de frente. Mi esposo era un hombre de capas. De estrategias que se revelaban meses después. De movimientos que parecían insignificantes hasta que veías el tablero completo. Estacioné frente a la casa. Nuestra casa. La que compramos cuando Cynthia tenía 2 años y todavía cabía en mis brazos. 3 pisos de recuerdos construidos ladrillo a ladrillo. Ahora parecía demasiado grande. Demasiado silenciosa. Demasiado llena de ausencia. Entré y dejé mi bolso sobre la mesa del recibidor. La misma mesa donde él dejaba sus llaves cada noche al llegar. Donde firmaba documentos importantes mientras yo le traía café. Donde una vez, hace 20 años, me escribió una nota que decía gracias por existir sin ninguna razón especial. Subí a nuestro dormitorio. Nuestra. Aunque ahora era solo mío. Me senté en el borde de la cama y saqué nuevamente el billete. Bajo la luz de la lámpara, los números se veían más claros. Una secuencia de 16 dígitos. Definitivamente no era un número de teléfono. Ni una fecha. Era algo más específico. Más intencional. Mi teléfono vibró. Cynthia. Por supuesto. Mamá, ¿llegaste bien a casa? Estoy preocupada por ti. Preocupada. La palabra sabía falsa incluso a través del teléfono. Estoy bien, Cynthia. No te preocupes. Luis y yo estábamos pensando. Tal vez deberías venir a quedarte con nosotros unos días. No deberías estar sola en esa casa tan grande. Y bueno, considerando, ya sabes, lo que pasó hoy. Considerando que mi esposo me dejó $50 mientras a ella le dejó 5 millones. Considerando que en su mente, yo acababa de convertirme en su proyecto de caridad. En su responsabilidad. En su carga. Agradezco la oferta, pero prefiero quedarme aquí. Un silencio. Podía escuchar su frustración contenida. Mamá, sé realista. Esa casa es enorme. Los gastos de mantenimiento son altísimos. Sin los ingresos de papá, ¿cómo vas a? Ya veremos, la interrumpí suavemente. Gracias por llamar, Cynthia. Hablamos mañana. Colgué antes de que pudiera insistir. Antes de que pudiera comenzar a hacer esos cálculos en voz alta que hacía también. Cálculos sobre mi future. Sobre mis capacidades. Sobre mi dependencia inminente. Me quedé mirando el billete hasta que los números se grabaron en mi memoria. Luego tomé mi computadora portátil. No era experta en tecnología, pero 40 años al lado de un empresario te enseñan algunas cosas. Busqué formatos de códigos bancarios internacionales. Secuencias de identificación. Coordenadas de cuentas privadas. 3 horas después, cuando el sol ya se había ocultado completamente, lo encontré. La secuencia coincidía con el formato de un banco privado suizo. Específicamente, una institución que manejaba cuentas de alto patrimonio. El tipo de lugar donde no entras sin una invitación. Sin credenciales. Sin ser exactamente quien dice ser. Memoricé el nombre del banco. Bancroft y Associates. Ginebra. Busqué su información de contacto, pero solo había una dirección física. Ningún número público. Ningún correo electrónico general. Era el tipo de institución que no te encuentra. Tú los encuentras a ellos. Dormí poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Cynthia. La risa de Luis. La mirada de Miguel. $50. 40 años reducidos a un billete arrugado que cabía en mi bolsillo. Pero también veía otra cosa. La forma en que mi esposo escribía. Metódica. Deliberada. Nunca hacía nada sin razón. Nunca dejaba cabos sueltos.
Si me había dejado ese billete con esa anotación, había un motivo, un plan, una intención que todavía no alcanzaba a comprender completamente. A la mañana siguiente, Cynthia apareció sin avisar. Tocó el timbre a las 9 en punto, cuando sabía que yo estaría tomando café en la cocina. Viejo hábito que nunca rompí. Mamá, necesitamos hablar. Entró sin esperar invitación. Luis venía detrás, con esa sonrisa profesional que usaba en reuniones de negocios. Se sentaron en la sala. Cynthia cruzó las piernas, acomodó su cabello detrás de la oreja. Gestos que había visto 1000 veces. Gestos que precedían conversaciones difíciles disfrazadas de preocupación. Hemos estado pensando en tu situación, comenzó. Tu situación. Como si fuera un problema a resolver. Un caso a analizar. Esta casa es demasiado para una persona sola. Los impuestos, el mantenimiento, la seguridad. Luis habló con un agente inmobiliario y... ¿Hablaste con un agente inmobiliario sobre mi casa? La pregunta salió más fría de lo que pretendía. Luis se inclinó hacia adelante, con ese tono razonable que usan los hombres cuando quieren que pienses que están de tu lado. Señora Marisol, solo estamos siendo prácticos. El mercado está excelente ahora mismo. Podríamos conseguir un muy buen precio. Con eso, usted podría comprar un departamento cómodo, más manejable, y le quedaría dinero para vivir tranquila. Vivir tranquila. En un departamento. Lejos de los recuerdos. Lejos de la vida que construí. Mientras ellos, por supuesto, se aseguraban de que el dinero de la venta estuviera bien administrado. No voy a vender la casa, dije simplemente. Cynthia suspiró. Ese suspiro que usaba desde adolescente cuando yo no entendía lo obvio. Mamá, sé que es difícil aceptarlo, pero papá te dejó $50. 50. Eso significa algo. Tal vez en sus últimos días no estaba pensando claramente, o tal vez que, Cynthia. Se mordió el labio. Tal vez había razones que nosotros desconocemos. Pero el punto es que necesitas ayuda. Necesitas que alguien tome decisiones sensatas por ti. Por mí. No conmigo. Por mí. Aprecio su preocupación, dije, poniéndome de pie. Señal universal de que la conversación había terminado. Pero puedo cuidar de mí misma. Luis intercambió una mirada con Cynthia. Esa mirada que compartían cuando creían que yo no entendía algo. Señora Marisol, tal vez debería consultar con un abogado. Ese testamento no parece justo. Después de 40 años de matrimonio, usted tiene derechos. Podríamos impugnarlo. Impugnarlo. Atacar la última voluntad de mi esposo porque no les parecía conveniente. Porque $50 para mí significaba menos para repartir entre ellos. No voy a impugnar nada, respondí firmemente. Y ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Cynthia se levantó lentamente. Mamá, solo queremos ayudarte. No tienes que pasar por esto sola. No estoy sola, mentí. Estoy exactamente donde necesito estar. Los acompañé hasta la puerta. Cuando se fueron, los vi subir a ese auto negro que ahora sabía que fue comprado con anticipación. Con la certeza de que habría millones esperándolos. Con la confianza de quien nunca dudó de su lugar en el testamento. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. La casa volvió a llenarse de silencio. Pero esta vez el silencio se sentía diferente. No vacío. Lleno de preguntas. De posibilidades. De ese billete de $50 que seguía en mi bolso, esperando ser descifrado completamente. Subí a la oficina de mi esposo. Un lugar que raramente entraba cuando él vivía. Era su espacio. Su santuario. Ahora olía a cerrado. A ausencia. Me senté en su silla de cuero y miré los estantes llenos de libros. Tratados financieros. Biografías de empresarios. Novelas de estrategia. En el cajón superior derecho de su escritorio, encontré un folder manila. Dentro había documentos. Escrituras de propiedades que no conocía. Certificados de acciones. Inversiones en empresas que nunca mencionó. Y una tarjeta de presentación. Francisco Delgado. Gerente senior. Bancroft y Associates. Ginebra.
Francisco Delgado. El mismo nombre que Miguel mencionó en el testamento. No el chofer Francisco. Otro Francisco. Un gerente de banco en Suiza con el mismo apellido. ¿Coincidencia? Mi esposo no creía en coincidencias. Guardé la tarjeta en mi bolso junto al billete de $50. 2 piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. 2 elementos que Cynthia y Luis nunca notarían porque estaban demasiado ocupados contando sus millones. Esa noche, reservé un vuelo a Ginebra. Salida en 3 días. Suficiente tiempo para organizar todo. Para parecer que seguía siendo la viuda devastada que todos esperaban ver. La mujer de $50 que no entendía lo que había perdido. Pero yo sí entendía. Entendía que 40 años al lado de un hombre brillante te enseñan a pensar como él. Entendía que el amor verdadero no se mide en millones repartidos en una oficina. Se mide en códigos secretos. En billetes con anotaciones. En confiar que la persona que amas sabrá exactamente qué hacer cuando llegue el momento. Los 3 días antes del viaje los pasé en una calma extraña. Como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro. La viuda confundida. La mujer abandonada. La esposa que recibió $50 y no entendía por qué. Cynthia llamaba 2 veces al día. Siempre con el mismo tono de preocupación ensayada. ¿Comiste bien? ¿Dormiste? ¿Necesitas que pase a verte? Detrás de cada pregunta había otra no formulada. ¿Ya estás lista para aceptar que necesitas nuestra ayuda? Le dije que estaba bien. Que estaba procesando. Que necesitaba tiempo. Palabras vacías que ella aceptó porque confirmaban lo que ya creía. Que yo estaba perdida. Que eventualmente tendría que aceptar su oferta de mudarme a un departamento pequeño mientras ellos administraban lo que quedaba. Lo que no sabía era que yo había pasado esos días organizando todo meticulosamente. Llamé a la asistenta y le di una semana libre con paga completa. Hablé con el jardinero y le pedí que siguiera viniendo como siempre, que le pagaría a su regreso. Dejé instrucciones claras con el banco local sobre los pagos automáticos de servicios. La noche antes de partir, revisé mi maleta por 3ª vez. Ropa simple. Documentos. El billete de $50 guardado en un compartimento especial de mi cartera. La tarjeta de Francisco Delgado en el bolsillo interior. Mi pasaporte que no usaba desde aquel viaje a París hace 8 años, cuando mi esposo cerró un negocio importante y me llevó para celebrar. Recordé ese viaje. Cómo caminamos por las calles empedradas. Cómo comimos croissants en una cafetería pequeña. Como me dijo, sin ninguna razón aparente, si algún día las cosas se ponen difíciles, confía en que siempre habrá un plan. Siempre. En ese momento pensé que hablaba de negocios. Ahora entendía que hablaba de esto. El vuelo salió a las 6 de la mañana. Llegué al aeropuerto 2 horas antes. Me senté en la sala de espera, observando a las personas pasar. Familias. Ejecutivos. Parejas jóvenes. Todos con destinos. Todos con propósitos. Yo era una mujer de 60 años viajando sola a Suiza con $50 y una esperanza codificada en tinta casi invisible. Durante el vuelo, no pude dormir. Miraba por la ventana, viendo las nubes extenderse como un océano blanco infinito. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si esos números no significaban nada? ¿Y si mi esposo realmente había perdido la razón en sus últimos días y esto era solo mi mente desesperada buscando patrones donde no los había? Pero entonces recordaba su letra. La precisión de cada número. La forma en que el 7 tenía ese pequeño gancho al final. La manera en que la secuencia estaba escrita exactamente en el lugar donde mi pulgar descansaría al sostener el billete. Nada en él era accidental. Aterricé en Ginebra a las 2 de la tarde hora local. El aeropuerto era moderno, eficiente, frío en esa forma europea que parece elegante y distante al mismo tiempo. Tomé un taxi hasta el hotel que había reservado. Nada lujoso. Una habitación simple en el distrito financiero. Cerca de todo lo que necesitaba. Me registré, dejé mi maleta y me lavé la cara. En el espejo vi a una mujer que no reconocía del todo. Cansada. Nerviosa. Pero también había algo más en sus ojos. Determinación. La misma determinación que tuve cuando me casé con un hombre que no tenía nada excepto sueños. La misma que tuve cuando criamos a Cynthia con recursos limitados.
La misma que sostuve durante 40 años mientras él construía un imperio y yo construía un hogar. Saqué la tarjeta de Francisco Delgado. La dirección estaba en el centro histórico. Bancroft y Associates. Rue de la Fontaine 47. Decidí caminar. Necesitaba pensar. Necesitaba prepararme para lo que fuera que estaba por descubrir. Las calles de Ginebra eran exactamente como las recordaba de postales. Limpias. Ordenadas. Edificios antiguos que habían visto siglos de secretos bancarios. Este era el lugar donde el mundo guardaba lo que no quería que otros vieran. Dinero. Verdades. Legados. Encontré el edificio después de 20 minutos de caminar. Era discreto. Una fachada de piedra gris con una placa pequeña de bronce. Bancroft y Associates. Establecido 1897. Ninguna ventana en el primer piso. Solo una puerta de madera oscura con un intercomunicador. Me quedé parada frente a ella durante 5 minutos completos. Las personas pasaban a mi lado. Hombres con trajes perfectos. Mujeres con bolsos que costaban más que un auto. Nadie me miraba 2 veces. Yo era invisible aquí también. Solo otra mujer mayor en una ciudad llena de ellas. Presioné el botón del intercomunicador. Bancroft y Associates. ¿En qué podemos asistirle? La voz era femenina, educada, con ese acento que no podías ubicar en ningún país específico. Tengo una cita con Francisco Delgado. Mentí sin pensarlo 2 veces. Su nombre, por favor. Marisol Rodríguez. Silencio. Un silencio largo. Demasiado largo. Podía escuchar teclas de computadora al fondo. Voces murmurando. Entonces la voz regresó, pero ahora sonaba diferente. Más formal. Casi reverente. Señora Rodríguez, un momento por favor. La puerta emitió un clic suave. La empujé y entré a un vestíbulo que parecía sacado de otra época. Mármol en el suelo. Lámparas de cristal. Silencio absoluto excepto por el sonido de mis pasos. Una mujer apareció casi inmediatamente. Traje color perla, cabello recogido en un moño impecable, sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. Señora Rodríguez, es un honor recibirla. El señor Delgado la está esperando. Si es tan amable de seguirme. ¿Esperando? No había llamado. No había hecho cita real. Solo había dado mi nombre. La seguí por un pasillo con puertas cerradas. Subimos en un elevador antiguo con puertas de reja dorada. Segundo piso. Otro pasillo. Más puertas cerradas. Todo en este lugar gritaba secretos. Privacidad. Cosas que no se hablan en voz alta. Se detuvo frente a una puerta de madera oscura. Tocó 2 veces. Adelante, respondió una voz masculina desde dentro. Entré a una oficina que tenía vista al lago. Ventanas enormes. Escritorio antiguo. Estantes con libros encuadernados en cuero. Y detrás del escritorio, un hombre de unos 50 años. Cabello gris perfectamente peinado, traje que probablemente costaba lo que yo ganaba en un año cuando trabajaba. Se puso de pie inmediatamente. No solo se puso de pie. Rodeó el escritorio. Y su expresión cuando me vio fue algo que no esperaba. Sorpresa. Respeto. Y algo más. Algo que parecía alivio. Señora Rodríguez, dijo, extendiendo su mano. La estreché. Firme. Profesional. Francisco Delgado. Es un verdadero honor finalmente conocerla en persona. Finalmente. Como si hubiera estado esperando este momento. Como si supiera que eventualmente yo llegaría aquí. Gracias por recibirme sin cita previa, dije, midiendo cada palabra. Oh, pero usted no necesita cita, señora Rodríguez. Su esposo dejó instrucciones muy específicas. En el momento en que usted se presentara aquí, yo debía estar disponible inmediatamente. Sin importar cuándo. Sin importar qué. Hizo una pausa, observándome con esos ojos que habían visto demasiados secretos. De hecho, llevamos esperándola desde el día de su funeral. Desde el día del funeral. 3 semanas atrás. 3 semanas en las que aparentemente todo el mundo sabía que eventualmente yo terminaría aquí. Todos excepto yo. Por favor,
Siéntese, señaló una silla de cuero frente a su escritorio. Me senté. Él regresó a su lugar. Sacó un folder grueso de un cajón con llave. Lo colocó frente a él, pero no lo abrió. Primero me miró directamente. Antes de continuar, necesito verificar su identidad. Es protocolo. Le mostré mi pasaporte. Lo revisó con cuidado. Luego sacó una fotografía de dentro del folder. Una fotografía mía. De hace 10 años. En París. Yo no sabía que esa foto existía. Comparó ambas. Asintió satisfecho. Perfecto. Ahora, señora Rodríguez, necesito que me muestre algo. Su esposo dijo que usted llegaría aquí con un billete específico. Un billete de $50 con una anotación manuscrita. Lo tiene con usted. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Saqué mi cartera. Abrí el compartimento especial. Extraje el billete cuidadosamente. Lo coloqué sobre el escritorio entre nosotros. Francisco lo tomó con un cuidado casi reverencial. Lo sostuvo contra la luz. Revisó la anotación. Sacó una lupa de su cajón y examinó cada número. Luego sonrió. No una sonrisa profesional. Una sonrisa genuina. Señora Rodríguez, dijo suavemente, bienvenida a su verdadera herencia. Francisco abrió el folder frente a él con movimientos deliberados. Dentro había documentos. Muchos documentos. Podía ver sellos oficiales, firmas, páginas y páginas de texto legal en varios idiomas. Su esposo fue cliente de esta institución durante 25 años, comenzó, su voz tomando ese tono que usan los profesionales cuando están a punto de cambiar tu vida. 25 años construyendo lo que él llamaba el verdadero testamento. Todo lo que se leyó en esa oficina hace una semana era teatro. Una prueba. Un filtro. Una prueba. Mi voz salió más débil de lo que quería. Su esposo conocía bien a las personas. Sabía exactamente cómo reaccionaría cada uno ante ese testamento público. Los millones que dejó eran reales, no me malentienda, pero representaban menos del 1% de su patrimonio total. El resto, el verdadero legado, estaba reservado para una sola persona. La persona que no reclamaría, que no gritaría, que confiaría. Me quedé mirándolo sin poder procesar completamente lo que decía. No entiendo. Francisco giró el folder hacia mí. En la primera página había una fotografía nuestra. Mía y de mi esposo. En nuestra boda. 40 años atrás. Yo con ese vestido color marfil que cosí yo misma. Él con un traje prestado. Sonriendo como si el mundo entero nos perteneciera aunque no teníamos nada. Él me habló mucho de usted, señora Rodríguez. Me dijo que usted era la única persona en su vida que nunca le pidió nada. Que cuando no tenía dinero, usted trabajó a su lado. Que cuando tuvo éxito, usted se mantuvo igual. Que mientras otros se acercaban por interés, usted se mantenía cerca por amor. Dijo que si algo le pasaba, solo había una persona que merecía decidir qué hacer con todo lo que construyó. Pasó la página. Números. Cuentas. Activos. Propiedades distribuidas en 12 países. Inversiones en empresas que reconocía de las noticias. Acciones. Bonos. Fondos. Cada página mostraba más ceros de los que podía contar. El patrimonio total asciende a $820 millones, dijo Francisco con la misma naturalidad con la que alguien ordena café. Eso sin contar las propiedades físicas cuyo valor de mercado fluctúa. Conservadoramente, estamos hablando de 900 millones. Todo está a su nombre, señora Rodríguez. Usted es la única beneficiaria. 900 millones. La cifra era tan grande que no significaba nada. Era abstracta. Irreal. Como decir que las estrellas están a millones de años luz. Puedes entender las palabras, pero no la magnitud. Eso es imposible, murmuré. En el testamento oficial. El testamento oficial cumplía con la ley. Todos recibieron algo. Nadie puede reclamar que fueron excluidos. Pero lo que realmente importaba estaba aquí, en esta institución, bajo protocolos que solo se activaban cuando usted se presentara con ese billete de $50. Hizo una pausa.
Dígame, ¿cuándo se dio cuenta de lo que significaba? La misma noche. Vi los números. Reconocí su letra. Pero no estaba completamente segura hasta que encontré su tarjeta en su oficina. Francisco sonrió. Él dijo que usted lo descifraría rápido. Que 40 años juntos la habían enseñado a pensar como él. Que usted vería lo que otros ni siquiera buscarían. Se inclinó hacia adelante. ¿Sabe qué más dijo? Dijo que si usted no venía, si usted decidía impugnar el testamento o pelear por su parte en público, entonces no era la persona que él creía. Y en ese caso, todo se donaría a caridad. ¿Qué? Tenía 6 meses para presentarse aquí. 6 meses desde la lectura del testamento público. Si pasaban esos 6 meses sin que usted apareciera, o si intentaba impugnar legalmente, todo este patrimonio se distribuiría automáticamente entre 15 organizaciones benéficas. Su esposo dejó muy claro que su verdadero legado solo podía ir a alguien que confiara en él completamente. Incluso después de muerto. Especialmente después de muerto. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. 6 meses. Había pasado apenas una semana y ya Cynthia y Luis estaban presionando para que impugnara. Para que reclamara mis derechos. Para que peleara por lo que me correspondía. Si les hubiera hecho caso, si hubiera contratado a ese abogado que Luis sugirió, habría perdido todo. Él los conocía, dije en voz baja. Sabía exactamente cómo reaccionarían. Los conocía muy bien. Y lo más importante, la conocía a usted. Sabía que usted confiaría. Que usted buscaría el significado más profundo. Que usted no haría un escándalo público. Francisco pasó más páginas. Ahora déjeme explicarle exactamente qué tiene bajo su control. Durante la siguiente hora, me mostró todo. Propiedades en ciudades que nunca visité. Departamentos en Nueva York, Londres, Tokio. Una villa en la costa italiana. Acciones en tecnología, farmacéuticas, energía renovable. Participaciones en empresas que empleaban miles de personas. Cuentas en 4 bancos diferentes. Inversiones tan diversificadas que sería prácticamente imposible perderlo todo. Todo genera rendimientos, explicó Francisco. Con la gestión adecuada, que por supuesto ofrecemos, estos activos producen aproximadamente $40 millones anuales solo en intereses y dividendos. Sin tocar el capital principal. 40 millones al año. Más de lo que la mayoría de las personas ganan en toda su vida. Entrando automáticamente. Para siempre. También hay instrucciones específicas, continuó. Su esposo estableció que los 5 millones que recibió su hija Cynthia y los 2 millones que recibió su yerno Luis son todo lo que recibirán jamás. Están explícitamente excluidos de cualquier reclamo futuro sobre este patrimonio. Lo mismo aplica para todos los demás beneficiarios del testamento público. ¿Él sabía que ellos? No pude terminar la pregunta. ¿Que lo verían solo como una fuente de dinero? Sí, él lo sabía. Por eso estructuró todo de esta manera. Quería ver quién realmente se preocupaba por él como persona y quién solo veía números. Los resultados fueron exactamente como predijo. Me recosté en la silla, intentando procesar todo. Mi hija había sonreído cuando me dieron $50. Mi yerno se había reído. Habían calculado cómo vender mi casa antes de que terminara la semana. Y todo ese tiempo, yo tenía acceso a $900 millones. Ellos no lo sabían. Nunca lo sabrían a menos que yo decidiera decirles. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente. Ahora, usted decide. Todo está legalmente a su nombre. Puede hacer lo que quiera. Mantenerlo. Donarlo. Dividirlo. Gastarlo. Es completamente su decisión. Nosotros solo administramos según sus instrucciones. ¿Y si no quiero que nadie sepa? Si quiero que las cosas sigan pareciendo como están. Francisco asintió como si esperara esa pregunta. Perfectamente posible. De hecho, su esposo sugirió que tal vez usted preferiría mantener privacidad absoluta. Podemos continuar administrando todo discretamente. Los rendimientos pueden depositarse en cuentas que solo usted conoce. Externamente, todo puede seguir exactamente igual. Igual. Yo seguiría siendo la viuda que recibió $50.
Cynthia seguiría creyendo que necesitaba su caridad. Luis seguiría haciendo planes para vender mi casa. Y yo sabría la verdad. Tendría el poder. Pero nadie más lo sabría. Necesito pensar, dije. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. Puede quedarse en Ginebra o regresar a casa. Estas oficinas están a su disposición cuando las necesite. Tengo autorización para viajar a donde usted esté si lo prefiere. Sacó una tarjeta negra de su cajón. Esta es su tarjeta de acceso. Funciona las 24 horas. Y sacó otra tarjeta, esta plateada con mi nombre grabado. Es una tarjeta de crédito vinculada a una de sus cuentas. Sin límite. Úsela cuando guste. Tomé ambas tarjetas. Eran pesadas. Reales. Frías al tacto. Evidencia física de que esto no era un sueño. De que mi esposo realmente había planeado todo hasta el último detalle. Hay una cosa más, dijo Francisco. Sacó un sobresellado del fondo del folder. Me pidió que le entregara esto personalmente. Dijo que solo debía abrirlo cuando estuviera sola. Cuando hubiera procesado todo. Tomé el sobre. Tenía mi nombre escrito en su letra. Marisol. Simple. Directo. Como él. ¿Puedo preguntarle algo? Dije antes de levantarme. Lo que sea. ¿Por qué $50? ¿Por qué esa cantidad específica? Francisco sonrió. Esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Porque hace 41 años, cuando ustedes se conocieron, usted le prestó $50 para que pudiera pagar el depósito de su primer oficina. Él nunca olvidó que usted le dio todo lo que tenía sin preguntarle cuándo se lo devolvería. Dijo que esos $50 construyeron un imperio. Y ahora ese imperio regresaba a usted. Un círculo completo. Salí de Bancroft y Associates en un estado que no puedo describir completamente. No era shock. No era alegría. Era algo más complejo. Como despertar de un sueño de 40 años y descubrir que la realidad era completamente diferente a lo que creías. Caminé por las calles de Ginebra sin rumbo fijo. Las tarjetas en mi bolso pesaban más que su material. Una negra que abría puertas. Una plateada sin límite de crédito. Un sobresellado con palabras que todavía no me atrevía a leer. Y el billete de $50 que ahora entendía era mucho más que papel. $50. Los mismos $50 que le presté cuando éramos jóvenes. Cuando vivíamos en un departamento de una habitación. Cuando comíamos lo que podíamos pagar. Cuando el futuro era incierto, pero lo enfrentábamos juntos. Él nunca me devolvió ese dinero. Ahora entendía por qué. Lo había multiplicado 900 millones de veces y me lo devolvía con intereses que ningún banco podría calcular. Me senté en un banco frente al lago. El agua estaba tranquila, reflejando las montañas a lo lejos. Parejas caminaban tomadas de la mano. Niños corrían persiguiendo palomas. Vida ordinaria desarrollándose mientras mi mundo había cambiado completamente en las últimas 2 horas. Saqué el sobre. Lo giré entre mis manos. Sentí el grosor del papel. Imaginé sus manos escribiendo lo que fuera que estuviera adentro. Sus últimas palabras para mí. Las que no pudo decir en voz alta porque necesitaba que este momento llegara exactamente así. Después de la humillación. Después de la prueba. Después de que yo demostrara que lo conocía mejor que nadie. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. 3 páginas en su caligrafía inclinada. Comencé a leer. Mi querida Marisol, si estás leyendo esto, significa que hiciste exactamente lo que sabía que harías. Confiaste. No peleaste. No reclamaste. No te dejaste convencer por voces que te dirían que merecías más. Simplemente confiaste en que yo tenía un plan. Y por eso, por esa confianza inquebrantable que sostuviste durante 40 años, ahora tienes todo. Tuve que detenerme. Las lágrimas hacían borrosa la tinta. Respiré profundo y continué. Sé que fue difícil. Sé que Cynthia sonrió. Sé que Luis se rió. Los conozco mejor de lo que ellos creen. Conozco sus corazones. Y aunque eso me duele, no me sorprende. Le di a nuestra hija todo lo que pidió durante su vida. Y en el proceso, le enseñé a esperar. A tomar. A medir el amor en números.
Ese fue mi error, no suyo. Pero tú nunca pediste nada. Y por eso mereces todo. La siguiente página explicaba sus razones. ¿Por qué estructuró el testamento así? ¿Por qué eligió humillarme públicamente para luego revelar la verdad en privado? Quería saber quién realmente me apoyaría cuando pareciera que no tenía nada. Quería ver quién me trataría con dignidad incluso cuando creyeran que yo era una carga. Quería probar teorías sobre naturaleza humana que había observado durante décadas construyendo su imperio. La gente muestra su verdadero rostro cuando cree que no hay consecuencias. Cuando cree que el poder ha cambiado de manos. Observa bien, Marisol. Observa cómo te tratan ahora que piensan que no tienes nada. Esas observaciones te dirán todo lo que necesitas saber sobre quién merece estar en tu vida cuando reveles la verdad. Si es que decides revelarla. Si decido revelarla. Esa parte me hizo pausar. Él me estaba dando permiso para mantener el secreto. Para seguir siendo la viuda de $50 mientras controlaba 900 millones. Para observar. Para aprender. Para decidir en mis propios términos quién merecía saber y quién no. La última página era más personal. Memorias de nuestros primeros años. De cómo me vio trabajar 3 empleos para que él pudiera enfocarse en su empresa. De cómo nunca me quejé cuando las cosas eran difíciles. De cómo celebré sus éxitos sin envidiarlos. De cómo construí un hogar mientras él construía un imperio. Eres la mejor inversión que hice en mi vida. Los únicos $50 que realmente importaron. Todo lo demás fue consecuencia de tenerte a mi lado. Y ahora que no puedo estar físicamente contigo, quiero que sepas que todo lo que construí fue nuestro. Siempre fue nuestro. Solo estoy formalizando lo que siempre fue verdad. Te amo. Te amé desde el primer día. Te amaré más allá de este último día. Haz lo que tu corazón te diga con todo esto. Confío en ti completamente. Siempre lo hice. Firmaba simplemente con su nombre. Sin títulos. Sin formalidades. Solo él. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolso. Mis lágrimas caían libremente ahora. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de algo más complejo. Gratitud. Vindicación. Amor reconocido. 40 años validados en 3 páginas escritas a mano. Mi teléfono vibró. Cintia. Por supuesto. Mamá, ¿dónde estás? Pasé por la casa y no estabas. Estoy preocupada. Preocupada. Esa palabra otra vez. Me pregunté si alguna vez había estado genuinamente preocupada o si era solo un hábito. Una forma de mantener control mientras parecía cuidado. Salí a caminar. Necesitaba aire. ¿Caminando? ¿A dónde? Han pasado horas. Luis está pensando que tal vez deberías ver a alguien. Un terapeuta. Esto no es normal, mamá. Desaparecer así después de todo lo que pasó. Después de todo lo que pasó. Como si recibir $50 fuera un trauma que requería intervención profesional. Como si necesitara ser rescatada de mi propia vida. Estoy bien, Cintia. Solo necesito tiempo para procesar las cosas a mi manera. Bueno, cuando regreses necesitamos hablar seriamente. El agente inmobiliario dice que podríamos poner la casa en el mercado la próxima semana. Mientras más rápido, mejor. El mercado está excelente ahora. La próxima semana. Ni siquiera había pasado un mes desde el funeral y ya estaban vendiendo mi casa. La casa donde crié a mi hija. Donde construí 40 años de recuerdos. Donde cada habitación guardaba una historia. No voy a vender la casa, Cintia. Ya te lo dije. Un suspiro de frustración. Mamá, sé realista. No puedes mantenerla. Los impuestos solos son más de lo que puedes pagar. El mantenimiento, los servicios, la seguridad. Necesitas dinero para vivir. Papá te dejó $50. 50. Necesitas líquido ahora. Líquido. Tenía acceso a 900 millones de dólares. Podía comprar 50 casas como la mía sin parpadear. Podía pagar los impuestos de esa propiedad durante 1000 años. Pero ella no lo sabía. Y algo en mí, algo que despertó después de leer esa carta, decidió que todavía no era momento de que lo supiera.
Lo tendré en cuenta, dije simplemente. Mamá, no estás pensando con claridad. Déjame ayudarte. Déjanos ayudarte. No tienes que pasar por esto sola. Gracias, Cynthia. Hablamos cuando regrese. Colgué antes de que pudiera continuar. Miré el lago otra vez. El sol comenzaba a descender, pintando el agua de tonos naranjas y rosas. Hermoso, tranquilo, completamente ajeno al hecho de que mi vida acababa de dividirse en dos. La vida que todos veían y la vida que solo yo conocía. Regresé al hotel y pedí servicio a la habitación. Comí sola, mirando por la ventana los edificios iluminados de Ginebra. Pensé en Cynthia planeando vender mi casa. En Luis calculando ganancias. En todos los que recibieron millones, celebrando su buena fortuna mientras me consideraban la perdedora del testamento. Y pensé en mi esposo. En cómo había orquestado todo esto. En cómo me conocía tan bien que predijo cada movimiento. En cómo confió en mí para hacer lo correcto incluso cuando lo correcto no era obvio. Tenía 6 meses antes de que el patrimonio se donara automáticamente si no lo reclamaba. Pero ya lo había reclamado. Ya había pasado la prueba. Ahora la pregunta era qué hacer con ese conocimiento. Con ese poder. Con esa verdad que solo yo poseía. Podía revelar todo mañana. Podía llamar a Cynthia y decirle que su madre, la mujer que quería meter en un departamento pequeño, controlaba casi $1.000 millones. Podía ver su cara cuando se diera cuenta de que los 5 millones que recibió eran limosna comparado con lo real. O podía esperar. Observar. Ver exactamente quién era quién cuando creían que yo no tenía nada que ofrecerles excepto mi presencia. La carta de mi esposo me había dado permiso para cualquiera de las dos opciones. Él confiaba en mi juicio. Después de 40 años, confiaba en que yo sabría exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No por el dinero. El dinero era abstracto, casi irreal. Dormí bien porque finalmente entendía. Entendía que mi esposo me vio. Me valoró. Me amó de una forma que trascendía cualquier testamento público. Me había dejado el verdadero legado. No dinero. Poder de decisión. Regresé a casa 3 días después. El vuelo de regreso fue diferente al de ida. Ya no era una mujer desesperada buscando respuestas. Era alguien que las había encontrado y ahora debía decidir qué hacer con ellas. Cuando el taxi me dejó frente a la casa, vi el auto de Cynthia estacionado en la entrada. Por supuesto. Probablemente había estado vigilando, esperando mi regreso. La puerta se abrió antes de que pudiera sacar mis llaves. Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estuviste? Desapareciste por 3 días sin decir nada. Estuve llamándote constantemente. Su preocupación sonaba genuina. Casi me convencía. Necesitaba pensar. Fui a caminar, a despejar la mente. ¿3 días? Mamá, eso no es caminar. Eso es desaparecer. Entró detrás de mí mientras yo dejaba mi maleta en el recibidor. Luis y yo estábamos realmente preocupados. Pensamos que tal vez que... Se mordió el labio. Que tal vez lo que pasó con el testamento te había afectado más de lo que admitías. Que tal vez necesitabas ayuda profesional. Ayuda profesional. Porque procesar que tu esposo te dejó $50 requería terapia. Porque desaparecer por 3 días significaba inestabilidad mental. Nunca consideró que tal vez yo solo necesitaba espacio. Estoy bien, Cynthia. De verdad. Luis apareció desde la cocina. Tenía una taza de café en la mano. Mi café. En mi cocina. Como si ya viviera aquí. Señora Marisol, qué bueno que regresó. Tenemos noticias importantes. ¿Noticias? Me quité el abrigo y me senté en el sofá. ¿Qué noticias? Cynthia y Luis intercambiaron una mirada. Ese tipo de mirada que precede a anuncios que ya decidieron sin consultarte. Hemos estado investigando, comenzó Cynthia. Y resulta que el testamento puede impugnarse. Hay bases legales. 40 años de matrimonio, ningún acuerdo prenupcial, contribución clara al patrimonio. Un buen abogado podría conseguir al menos el 30% de todo. 30%.
de los 800 millones que ellos creían que existían. Ni siquiera sabían del resto. Pero ya estaban calculando cómo conseguir más. Ya les dije que no voy a impugnar el testamento. Mamá, sé razonable. $50 es un insulto. Papá claramente no estaba pensando bien. Podemos probarlo. Tu padre estaba perfectamente bien. El testamento es válido. Luis se inclinó hacia adelante. Señora Marisol, entiendo que quiere respetar la memoria de su esposo. Es admirable. Pero también necesita pensar en su futuro. En su seguridad. Sin recursos, usted va a depender de otros. De nosotros. Ahí estaba. La verdad debajo de toda la preocupación. No querían que impugnara el testamento por mí. Querían que lo impugnara porque si yo obtenía 30%, ellos eventualmente heredarían esa parte. Yo era solo un paso intermedio en su plan financiero. No voy a depender de nadie, dije tranquilamente. Cynthia rió. No fue cruel, pero tampoco fue amable. Fue condescendiente. Mamá, sé que quieres ser independiente. Lo respeto. Pero seamos honestas. Tienes 60 años. No has trabajado fuera de casa en décadas. No tienes ahorros propios. Papá controlaba todas las finanzas. ¿Cómo exactamente planeas mantenerte? Podía decirles. Podía sacar la tarjeta plateada de mi bolso y mostrarles. Podía llamar a Francisco Delgado y pedirle que les explicara que su madre controlaba más dinero del que ellos verían en 10 vidas. Podía ver sus caras descomponerse cuando se dieran cuenta de que los 5 millones que recibieron eran calderilla. Pero no lo hice. Algo me detuvo. Las palabras de mi esposo en la carta. Observa cómo te tratan cuando creen que no tienes nada. Esto era parte de la prueba. No solo para mí. Para ellos también. Ya encontraré la forma, dije simplemente. Luis dejó su taza sobre la mesa. Señora Marisol, necesito ser directo. Esta casa no puede mantenerse sola. Los impuestos anuales son $70,000. El mantenimiento, otros $40,000. Servicios, seguridad, reparaciones. Estamos hablando de más de $120,000 al año solo para mantener esta propiedad. ¿De dónde va a salir ese dinero? Eso es mi problema, no tuyo. Es nuestro problema cuando inevitablemente va a caer sobre nosotros, respondió, su paciencia fingida comenzando a agrietarse. Sea realista. La casa se tiene que vender. El dinero puede ir a una cuenta para usted. Le alcanzará para vivir cómodamente en un lugar más apropiado. Más apropiado. Un departamento pequeño donde no molestara. Donde no ocupara espacio. Donde pudieran olvidarse de mí con la conciencia tranquila porque me dieron un lugar donde vivir. No voy a vender mi casa. Cynthia se puso de pie, frustrada. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Esperar a que el banco la embargue? ¿Vivir de caridad? De nuestro dinero. Nuestro dinero. Que fue de su padre. Que construimos juntos durante 40 años mientras ella crecía en esta casa sin preocuparse por nada. No necesito su dinero, Cynthia. Tienes $50. 50. ¿Cuánto tiempo crees que te van a durar? Su voz subió de volumen. La niña mimada emergiendo bajo el barniz de adulta preocupada. Me puse de pie también. Más calmada. Más firme. Lo que tengo o no tengo no es tu problema. Aprecio su preocupación, pero puedo cuidar de mí misma. Claramente no puedes, murmuró Luis. Perdón. Se puso de pie, igualándome en altura. Con todo respeto, señora Marisol, si pudiera cuidar de sí misma, su esposo no la habría dejado con $50. Obviamente había razones. Razones. Insinuando que exactamente. Que no fui buena esposa. Que no merecía más. Que había fallado de alguna forma y por eso recibí limosna mientras todos los demás recibieron millones. Luis, creo que deberías irte. Mamá, no seas así. Él solo intenta ayudar. Ayudar sería respetar mis decisiones. No presionarme para que venda mi casa una semana después del funeral. No fue una semana, fueron casi 4. Y no estamos presionándote, estamos siendo realistas.
Algo que tú te niegas a hacer. Cynthia tomó su bolso. ¿Sabes qué? Está bien. Haz lo que quieras. Cuando te quedes sin opciones, cuando no puedas pagar los impuestos, cuando el banco venga a embargarte, no digas que no te lo advertimos. No lo diré. Se fueron. La puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. Escuché el auto arrancar, las llantas contra el pavimento, el sonido desvaneciéndose en la distancia. Silencio. Me senté de nuevo en el sofá. Mi casa. Mi espacio. Mío. Miré alrededor. Cada mueble contaba una historia. El sofá donde Cynthia hacía su tarea de niña. La mesa donde celebramos 1000 cenas. El reloj que compramos en aquel viaje a Boston. 40 años de vida acumulada en objetos y memorias. Y ellos querían que lo vendiera todo. Que lo convirtiera en números en una cuenta. Que me mudara a un espacio más pequeño, más manejable, más apropiado para una viuda de 60 años sin recursos. Saqué mi teléfono y busqué el número que Francisco me había dado. Marcó 3 veces antes de que contestara. Señora Rodríguez, qué placer escucharla. Francisco, tengo una pregunta sobre los impuestos de la casa. Por supuesto. Ya están pagados por los próximos 10 años. Su esposo dejó instrucciones específicas. Todos los gastos de mantenimiento de esa propiedad están cubiertos desde una cuenta secundaria. Usted no tiene que preocuparse por nada. 10 años. Pagados. Completamente. Y yo ni siquiera lo sabía. Hay algo más que debería saber. Bueno, también hay un fondo para personal si decide contratar ayuda doméstica, jardineros, cualquier servicio que necesite. Y su esposo específicamente anotó que usted podría querer hacer renovaciones. Hay presupuesto disponible para eso también. Mi esposo había pensado en todo. Absolutamente todo. Mientras yo recibía humillación pública, él había asegurado cada detalle de mi vida futura. Gracias, Francisco. Para eso estoy, señora Rodríguez. ¿Necesita algo más? No por ahora. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Cynthia creía que yo estaba a semanas de perder esta casa. Luis calculaba cuánto tiempo más podría sostenerme. Ambos esperaban el momento en que tuviera que aceptar su ayuda. Su caridad. Su control. Ninguno sabía que yo nunca necesitaría nada de ellos. Que esta casa estaba más segura ahora que cuando mi esposo vivía. Que podía quedarme aquí el resto de mi vida sin preocuparme por un solo pago. La pregunta era cuánto tiempo dejarlos creer lo contrario. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que dejé que Cynthia y Luis creyeran que mi situación era desesperada. No porque disfrutara engañarlos, sino porque necesitaba ver hasta dónde llegarían. Necesitaba saber quiénes eran realmente cuando pensaban que tenían el poder. Cynthia llamaba cada 2 días. Siempre con el mismo discurso. ¿Ya pensaste en lo de la casa? El mercado sigue excelente. Luis encontró un departamento perfecto para ti. 2 habitaciones, cerca de nosotros, muy seguro. Traducción, pequeño, controlable, donde podemos vigilarte. Yo respondía con evasivas. Todavía lo estoy pensando. Necesito más tiempo. Y ella suspiraba con esa mezcla de frustración y condescendencia que había perfeccionado. Pero hubo un momento que cambió todo. Fue un martes por la tarde. Cynthia llegó sin avisar, como se estaba volviendo su costumbre. Traía papeles en la mano y esa expresión de quien viene a resolver problemas que tú no puedes manejar sola. Mamá, traje los documentos del departamento. Solo necesitas firmar aquí y aquí. Ya hablé con el dueño. Está dispuesto a darte un descuento considerando tu situación. Tu situación. La viuda pobre que necesita favores. Cynthia, ya te dije que no voy a mudarme. Y yo te dije que no tienes opción. Mira, incluso hablé con una empresa de mudanzas. Pueden venir la próxima semana. Embalarán todo, lo llevarán al departamento, lo que no quepa lo podemos vender o donar. Vendiste mi casa. La pregunta salió más fría de lo que pretendía. Todavía no. Pero tengo 3 ofertas excelentes. Una por encima del valor de mercado. Solo necesito tu autorización para proceder. No tienes mi autorización. No la tendrás.
Se sentó frente a mí, adoptando ese tono que usaba cuando explicaba algo a un niño. Mamá, entiendo que esto es difícil. Esta casa tiene recuerdos. Lo sé. Pero los recuerdos están aquí, señaló su corazón, no en las paredes. Puedes llevarte lo importante. Las fotos, los objetos especiales. El resto es solo espacio que no puedes mantener. Puedo mantenerlo perfectamente. Río. Una risa corta y seca. ¿Con qué dinero, mamá? Llevas 2 semanas aquí sin salir. Sin trabajar. ¿Viviendo de qué exactamente? Los $50 ya se acabaron, ¿verdad? Podía mostrarle. Podía sacar mi teléfono, entrar a la aplicación del banco que Francisco me instaló y mostrarle el balance. $900 millones. Solo para ver su cara. Solo para demostrar que cada palabra que estaba diciendo era basura. Pero algo más sucedió. Luis entró desde la cocina. Había entrado sin que yo lo escuchara. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Tenía llave de mi casa? Encontré esto en el estudio, dijo, sosteniendo una carpeta que reconocí inmediatamente. Era de mi esposo. Documentos privados. Papeles que guardaba en su cajón cerrado con llave. ¿Qué estabas haciendo en el estudio? Mi voz subió sin quererlo. Necesitábamos revisar los documentos de la propiedad. Para la venta. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Como si tuviera derecho a revisar cajones cerrados en mi casa. No tienen derecho a revisar nada. Y definitivamente no tienen derecho a entrar a esta casa sin mi permiso. Cynthia puso los ojos en blanco. Mamá, no seas dramática. Te dejé un mensaje diciendo que vendríamos. Y necesitamos estos documentos para proceder con la venta. Nadie va a vender nada. Luis abrió la carpeta. Mire, aquí están las escrituras. Si firma esta transferencia temporal a nombre de Cynthia, ella puede manejar la venta sin que usted tenga que preocuparse por nada. El dinero irá directamente a su cuenta. Transferencia temporal. Qué conveniente. Una vez que firmara, legalmente no tendría control sobre mi propia casa. Ellos decidirían cuándo vender, a quién, por cuánto. Y yo solo recibiría lo que decidieran darme después de gastos de gestión. Fuera. Dije la palabra tranquilamente, pero con absoluta firmeza. ¿Qué? Cynthia parpadeó, confundida. Fuera de mi casa. Ahora. Mamá, estás siendo irracional. Estoy siendo clara. Esta es mi casa. No tienen permiso para estar aquí. No tienen permiso para revisar documentos privados. Y definitivamente no tienen mi autorización para vender nada. Luis cerró la carpeta con un golpe seco. Señora Marisol, está cometiendo un error. Estamos intentando ayudarla antes de que sea demasiado tarde. Ya me ayudaron suficiente. Ahora váyanse. Se miraron entre ellos. Es el lenguaje silencioso de parejas que llevan tiempo juntas. Decisiones tomadas sin palabras. Cynthia tomó su bolso, pero antes de irse, me miró con una expresión que nunca le había visto. Fría. Calculadora. Completamente desprovista del cariño que una hija debería tener por su madre. Está bien. Haz lo que quieras. Pero cuando vengan a embargarte, cuando no tengas donde vivir, no vengas a pedirme ayuda. Ya te dimos todas las oportunidades. Se fueron. Esta vez escuché cómo probaban la manija después de cerrar, verificando que la puerta estuviera bien cerrada. Como si la casa ya no fuera mía. Como si solo estuvieran esperando el momento de tomar posesión. Me quedé parada en medio de la sala, temblando. No de miedo, de rabia contenida, de indignación. Mi propia hija había entrado a mi casa sin permiso, había revisado documentos privados y había traído papeles para transferir mi propiedad a su nombre. Todo mientras fingía preocuparse por mí. Tomé mi teléfono y llamé a Francisco. Necesito que hagas algo por mí. Lo que usted necesite, señora Rodríguez. Quiero que contraten un cerrajero. Que cambien todas las cerraduras de esta casa hoy mismo. Y quiero un sistema de seguridad instalado. Cámaras. Alarmas. Todo. Por supuesto. Puedo preguntar qué sucedió. Le conté. Todo.
Las visitas sin permiso. Los documentos revisados. La transferencia temporal que querían que firmara. Escuchó en silencio y cuando terminé, suspiró. Su esposo predijo esto también. No exactamente esto, pero la esencia. Por eso estableció protecciones legales. Nadie puede reclamar esa propiedad. Está blindada bajo 5 capas de documentos legales. Aunque usted quisiera vendérsela a ellos, el proceso tomaría meses y requeriría aprobaciones de 3 abogados independientes. Él sabía que intentarían quitarme la casa. Él sabía que las personas cambian cuando huelen vulnerabilidad. Y tomó precauciones. Hizo una pausa. ¿Sabe qué más dejó en sus instrucciones? Que si en algún momento usted se sentía amenazada o presionada, yo debería ofrecerle esto. Podemos hacer una transferencia pequeña a su cuenta local. Suficiente para que parezca que tiene recursos propios. No mucho. Tal vez $200,000. Solo para que dejen de presionarla. 200,000. Calderilla comparado con lo que realmente tenía. Pero suficiente para que Cynthia y Luis dejaran de tratarme como indigente. Y si no quiero que sepan nada todavía. Entonces seguimos como estamos. Pero el cerrajero y la seguridad llegan en 2 horas. Hazlo. 2 horas después, mi casa era una fortaleza. Cerraduras nuevas. Cámaras en cada entrada. Sistema de alarma conectado directamente a una empresa de seguridad privada. Nadie entraría sin mi permiso. Nunca más. Esa noche, Cynthia llamó. Furiosa. ¿Cambiaste las cerraduras? ¿En serio, mamá? Ahora me sacas de tu vida completamente. No te saqué de mi vida. Solo aseguré mi casa. Yo soy tu hija. ¿Por qué necesitas asegurar tu casa de mí? Porque entraste sin permiso. Revisaste documentos privados. Trajiste papeles para transferir mi propiedad sin consultarme primero. Silencio. Luego, su voz cambió. Más suave. Más manipuladora. Mamá, lo siento si sentiste que invadimos tu espacio. Solo estábamos preocupados. Solo queríamos ayudar. Lo sé. Y aprecio la preocupación. Pero puedo cuidarme sola. Claro. Con tus $50 mágicos. El sarcasmo goteaba de cada palabra. Buenas noches, Cynthia. Colgué. Bloqueé el número. Por primera vez en semanas, dormí completamente tranquila. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. Sin llamadas de Cynthia. Sin visita sorpresa de Luis. Solo silencio. El tipo de silencio que precede a tormentas o rendiciones. No estaba segura de cuál sería en este caso. Usé ese tiempo para pensar. Para realmente procesar lo que había descubierto en Ginebra y lo que había observado desde entonces. Mi esposo tenía razón. Las personas muestran su verdadero rostro cuando creen que no hay consecuencias. Y yo había visto el verdadero rostro de mi hija. No era bonito. Pero también entendía algo más. Esto no era completamente culpa de Cynthia. Nosotros la criamos así. Le dimos todo sin enseñarle el valor de nada. Cada capricho cumplido. Cada deseo satisfecho. Crecimiento sin límites ni responsabilidades. Y ahora era una mujer de 32 años que medía el amor en números y veía a su propia madre como un problema financiero a resolver. Una tarde, exactamente 3 semanas después de la lectura del testamento, recibí una carta certificada. Venía de un bufete de abogados que no conocía. La abrí con manos cuidadosas. Era una demanda. Cynthia Rodríguez versus Marisol Rodríguez. Impugnación de testamento por incapacidad mental del testador. Solicitaban que se declarara nulo el testamento completo y que los bienes se distribuyeran según la ley de sucesiones. Anexaban evidencia de que mi esposo no estaba en sus cabales cuando redactó el documento. Testimonios de empleados que decían haberlo visto confundido. Reportes médicos interpretados selectivamente. Mi propia hija me estaba demandando. No para conseguirme más dinero a mí, como había sugerido, sino para invalidar todo el testamento. Si ganaba, los 5 millones que ya recibió seguirían siendo suyos, pero el resto se repartiría nuevamente. Y como única heredera directa, ella recibiría la porción más grande. Leí cada página.
Cada argumento cuidadosamente construido. Cada mentira presentada como verdad. Me había subestimado completamente. Pensó que yo no tendría recursos para pelear. Que aceptaría cualquier acuerdo que me ofrecieran. Que sería fácil. Llamé a Francisco. Recibí una demanda de mi hija. Lo sé. Nuestros abogados fueron notificados esta mañana. Ya están preparando la respuesta. Nuestros abogados. Su esposo contrató al mejor bufete de defensa patrimonial del país. Llevan meses preparándose para exactamente este escenario. Él predijo que alguien intentaría impugnar el testamento. Los abogados tienen instrucciones de defender cada palabra de ese documento. Por supuesto que lo predijo. Mi esposo había jugado ajedrez mientras todos los demás jugaban damas. ¿Qué tan seria es esta demanda? No es seria en absoluto. El testamento es sólido. 3 evaluaciones psicológicas certifican que su esposo estaba perfectamente lúcido. 5 testigos independientes verificaron su capacidad mental. Y además hizo una pausa significativa. El testamento que están impugnando no es el verdadero testamento. Es solo la versión pública. Si lo invalidan, activan automáticamente las cláusulas del testamento real. El que usted ya conoce. ¿Qué significa eso? Significa que si ganan, lo cual no sucederá, pero si lo hicieran, descubrirían que no hay más dinero para repartir. Todo ya fue distribuido legalmente antes de que el testamento público fuera leído. A usted. Y esa distribución es completamente inimpugnable porque se hizo cuando su esposo estaba vivo y verificablemente competente. Era brillante. Incluso en el peor escenario, mi esposo había protegido su verdadera voluntad. Cynthia estaba peleando por migajas sin saber que el banquete real estaba en otra mesa. ¿Cuánto durará esto? Meses. Tal vez un año. Pero no se preocupe. Usted no tiene que hacer nada. Los abogados manejan todo. Y todos los costos legales salen de los fondos del patrimonio. No le costará un centavo. Esa noche no pude dormir. No por miedo. Por tristeza. Mi hija me había demandado. Había contratado abogados. Había fabricado evidencia de que su padre estaba demente. Todo por dinero. Por números en una cuenta. Por un patrimonio que ella creía que le pertenecía más que a mí. La mañana siguiente, tomé una decisión. Era tiempo de que ciertas personas supieran ciertas verdades. No todas, pero algunas. Llamé a Miguel, el abogado que leyó el testamento. Le pedí una reunión. En su oficina. Con Cynthia y Luis presentes. Él aceptó. Intrigado. La reunión se programó para el viernes. 3 días para prepararme mentalmente. 3 días en los que Cynthia me llamó 2 veces, con voz dulce, como si no hubiera una demanda activa entre nosotras. Mamá, podemos resolver esto fuera de los tribunales. Solo firma estos papeles y todo se arregla. Papeles que básicamente me dejaban sin nada a cambio de retirar la demanda que ella misma había iniciado. El viernes llegó. Entré a la oficina de Miguel con la misma ropa simple que usaba siempre. Nada ostentoso. Nada que indicara que algo había cambiado. Cynthia y Luis ya estaban allí, sentados del mismo lado de la mesa. Unidos. Contra mí. Mamá, qué bueno que viniste. Podemos terminar con esto rápido. Cynthia sonrió. Esa sonrisa que conocía desde que era bebé. La que usaba cuando creía que había ganado algo. Miguel entró y cerró la puerta. Se sentó detrás de su escritorio y sacó varios folders. Gracias por venir todos. La señora Rodríguez solicitó esta reunión y yo acepté facilitar el espacio. Perfecto, Luis se inclinó hacia adelante. Tenemos una propuesta justa. La señora Marisol retira cualquier posible reclamo futuro sobre el patrimonio, nosotros retiramos la impugnación del testamento, y ella recibe un pago único de $500,000. Suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. 500,000. De los 900 millones que controlaba. Era casi insultante en su mezquindad. No vine aquí a negociar, dije tranquilamente. Cynthia frunció el ceño. Entonces, ¿para qué vinimos? Vine a informarles de algo. Algo que creo que deberían saber antes de continuar con esta demanda. Miguel me miró.
Le había pedido que trajera documentos específicos. Ahora los sacó de uno de los folders y los colocó sobre la mesa. El testamento que ustedes están impugnando, comencé, no es el testamento completo. Es solo una parte. Una distribución preliminar de activos menores. Luis Río. ¿Activos menores? Estamos hablando de 800 millones de dólares. Estamos hablando de 7 millones de dólares distribuidos entre varios beneficiarios. El resto del patrimonio fue transferido legalmente antes de la muerte de mi esposo. Esa transferencia no forma parte del testamento que están impugnando. El silencio en la oficina era denso. Cynthia miró a Luis. Luis miró a Miguel. Miguel mantuvo una expresión perfectamente neutral. ¿Transferido a quién?, preguntó Cynthia lentamente. A mí. Eso es imposible. Tú recibiste $50. Recibí $50 en el testamento público. Lo que mi esposo me dejó privadamente es otra cosa completamente diferente. Miré directamente a mi hija. Él me dejó todo, Cynthia. Los 900 millones. Las propiedades. Las inversiones. Todo. Los 5 millones que recibiste son tu herencia completa. No hay más. Luis se puso de pie bruscamente. Eso no tiene sentido. Si usted tenía todo, ¿por qué actuó como si no tuviera nada? Porque quería ver quién realmente se preocupaba por mí y quién solo veía números. Quería saber si mi propia hija me ayudaría cuando creyera que yo no tenía nada que ofrecerle a cambio. Cynthia palideció. Mamá, nosotros solo queríamos ayudarte. Me demandaste. Intentaste quitarme mi casa. Fabricaste evidencia de que tu padre estaba demente. Todo mientras yo supuestamente no tenía recursos para defenderme. Saqué uno de los documentos que Miguel había preparado. Esta demanda termina ahora. La retiras hoy o mis abogados proceden con una contrademanda por difamación contra la memoria de tu padre. No puedes hacer eso. Miguel intervino. Sí puede. Y tiene base legal sólida. Ustedes presentaron testimonios falsos sobre la capacidad mental del señor Rodríguez. Eso es difamación. Y es perseguible legalmente. Luis tomó el brazo de Cynthia. Necesitamos hablar con nuestros abogados. Hablen con quien quieran. Tienen hasta el lunes para retirar la demanda. Después de eso, mis abogados toman acción. Me puse de pie. Y para que quede claro, los 5 millones que recibiste son todo lo que recibirás de este patrimonio. Nunca. Tu padre fue muy específico al respecto. Salí de esa oficina sintiendo algo extraño. No era triunfo. No era satisfacción. Era algo más cercano a liberación. Había mostrado solo lo suficiente para protegerme. No todo. No los 900 millones completos. Solo que tenía recursos. Que no era la víctima que creyeron. La demanda fue retirada el lunes por la mañana. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo un documento legal seco notificando la terminación del proceso. Cynthia no llamó. Luis no apareció. Simplemente desaparecieron de mi vida como si nunca hubieran estado allí. Durante semanas, la casa estuvo en silencio. Un silencio que aprendí a apreciar. Leía. Caminaba por el jardín. Organizaba fotografías viejas. Recordaba 40 años de vida con un hombre que me amó lo suficiente como para protegerme incluso después de muerto. Un mes después de la reunión en la oficina de Miguel, recibí una llamada. Era Cynthia. Su voz sonaba diferente. Más pequeña. Más genuina. Mamá, podemos hablar. Estoy escuchando. No por teléfono. Puedo ir a verte. Dudé, pero algo en su tono me hizo aceptar. Está bien. Mañana a las 3. Llegó puntual. Sola. Sin Luis. Sin papeles. Sin agenda visible. Se sentó en el sofá donde había crecido y por primera vez en semanas, vi a mi hija. No a la mujer codiciosa que intentó quitarme todo. A la niña que alguna vez fue. Mamá, no sé cómo empezar. Empieza por donde necesites empezar. Se retorció las manos. He estado en terapia. Desde que me enteré de todo.
Mi terapeuta me hizo ver cosas que no quería ver. Sobre mí. Sobre cómo te traté. Sobre qué tipo de persona me había convertido. Esperé. No la interrumpí. Crecí creyendo que el dinero era amor. Que papá nos amaba porque nos daba cosas. Y cuando te dejó $50, pensé que significaba que no te amaba. O peor, que tú no merecías su amor. Pero estaba completamente equivocada. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Él te amó más que a nadie. Te amó lo suficiente como para confiar en ti con todo. Te amó lo suficiente como para crear esta prueba elaborada sabiendo que tú pasarías y el resto fallaríamos. Y yo te traté como basura porque creí que no tenías nada. Demostré exactamente por qué no merecía más de lo que recibí. Me moví para sentarme junto a ella. No dije nada todavía. Solo estuve presente. No espero que me perdones. No sé si yo me perdonaría. Intenté quitarte tu casa. Te demandé. Llamé demente a papá solo para conseguir más dinero. Se cubrió la cara con las manos. ¿Qué clase de persona hace eso a su propia madre? Una persona que perdió su camino, dije suavemente. Una persona que fue criada en abundancia sin aprender gratitud. Eso no fue completamente tu culpa, Cynthia. Tu padre y yo también fallamos en enseñarte ciertas cosas. No me des excusas. Soy adulta. Sabía lo que estaba haciendo. Lo sé. Pero también sé que las personas pueden cambiar. Si realmente quieren. Levantó la vista. ¿Crees que yo puedo cambiar? Creo que ya empezaste. El hecho de que estés aquí, admitiendo todo esto, es un comienzo. Pasamos horas hablando. Realmente hablando. No sobre dinero. No sobre herencias. Sobre vida. Sobre errores. Sobre cómo el dolor de perder a su padre se había mezclado con codicia y la había convertido en alguien que no reconocía. Le conté algunas cosas. No todo. No le dije la cifra exacta de 900 millones. Pero le dije que su padre me amó. Que me protegió. Que construyó un futuro donde yo estaría segura sin depender de nadie. ¿Y Luis? Pregunté finalmente. Su expresión se endureció. Nos estamos divorciando. Cuando me di cuenta de que no había más dinero que conseguir, mostró su verdadero rostro. Resultó que me amaba tanto como yo creía que papá te amaba. Condicionalmente. Mientras hubiera algo que ganar. Lo siento. Yo también. Pero es mejor saberlo ahora que en 20 años. Cuando se fue esa tarde, me abrazó. Un abrazo real. Del tipo que no compartíamos desde que era adolescente. No solucionó todo. No borró lo que había hecho. Pero era un comienzo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Cynthia venía a visitarme cada semana. A veces hablábamos. A veces solo tomábamos café en silencio. Lentamente, comenzamos a conocernos como personas, no como madre e hija atrapadas en dinámicas establecidas hace décadas. Yo, por mi parte, comencé a usar mi herencia. No ostentosamente, pero intencionalmente. Establecí una fundación en nombre de mi esposo. Para jóvenes emprendedores que tenían sueños pero no recursos. Personas como él había sido 40 años atrás. Renové la casa. No para venderla. Para vivirla plenamente. Contraté a alguien que mantuviera el jardín como a mi esposo le gustaba. Llené las habitaciones vacías con propósito. Una se convirtió en biblioteca. Otra en estudio de arte. Espacios para crecer, no solo para existir. Y sí, ayudé a Cynthia. Cuando pidió ayuda con su divorcio, contraté a los mejores abogados. Cuando decidió volver a estudiar, pagué su educación. Pero esta vez, ella lo agradeció. Lo valoró. Lo vio como lo que era. Amor, no obligación. 3 años después, estaba sentada en el jardín cuando Cynthia llegó con una noticia. Estaba embarazada. Mi primer nieto. Lloró cuando me lo dijo. De felicidad, pero también de algo más. Quiero que este bebé crezca diferente a como crecí yo. Quiero enseñarle valores, no solo darle cosas. Y necesito tu ayuda para eso, mamá. Porque tú lo hiciste bien. Papá lo vio. Por eso te dejó todo.
porque eras la única que entendía lo que realmente importaba. 9 meses después, sostuve a mi nieto en mis brazos. Me miró con esos ojos nuevos que todavía no saben de dinero o herencias o testamentos complicados. Solo sabía de amor, de brazos seguros, de presencia. Cynthia me observaba desde la cama del hospital. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez me dirás exactamente cuánto te dejó papá? Sonreí. Tal vez algún día. Cuando estés lista para saber sin que cambie cómo te sientes contigo misma. Asintió. Es justo. Probablemente aún no estoy lista. Probablemente no. Pero llegarás allí. Esa noche, de regreso en casa, saqué el billete de $50. Lo había guardado en un marco pequeño sobre mi escritorio. $50 que construyeron un imperio. $50 que revelaron verdades. $50 que valían más que todos los millones juntos porque representaban confianza absoluta. Mi esposo tenía razón. El verdadero legado nunca fue el dinero. Fue la libertad de elegir. De decidir quién merecía estar en mi vida. De construir el futuro en mis propios términos. De ser vista no por lo que tenía, sino por quién era. Los $50 me enseñaron que el valor real de una persona no se mide en herencias recibidas. Se mide en cómo tratan a otros cuando creen que no hay nada que ganar. Y en ese examen, yo había aprobado. Mi hija había fallado, pero estaba aprendiendo. Y eso era suficiente. Porque al final, mi esposo no me dejó $900 millones. Me dejó algo más valioso. Me dejó claridad. Me dejó dignidad. Me dejó el poder de escribir mi propia historia. Y esa historia no terminaba con números en una cuenta bancaria. Terminaba con una mujer de 63 años, sosteniendo a su nieto, sabiendo exactamente quién era y qué valía. No porque alguien más lo dijera, sino porque lo había probado en el momento que más importaba. Los $50 seguían en mi escritorio. Un recordatorio. No de lo que perdí cuando todos recibieron millones, sino de lo que gané cuando confié en el silencio. En la paciencia. En el amor que no necesita ser gritado para ser real. Esa era la verdadera herencia. Y no tenía precio.